Bueno, ya en este punto vamos a ver este algoritmo que nos ayuda a calcular automáticamente los pesos que se requiere que requiere una neurona únicamente, o sea, es una capa, es decir, una neurona. Bueno, realmente una capa son una o más neuronas, ahorita les voy a explicar cómo trabajaría para más casos. Entonces, ¿qué pasa acá? La idea principalmente es aplicar esta regla, ¿sí? Yo anoche descubrí, tenía una pequeña imprecisión muy pequeñita que no hizo que no me diera, pero pues en medio de que ya se había acabado todo, pues no alcancé. Entonces, ustedes saben que la salida de una neurona, ¿cómo es? La salida de una neurona es efectivamente, un momento, es efectivamente, uy, ¿qué le pasa a esto? Es efectivamente la salida, ¿cierto? Que ustedes ven acá, sería la función, en este caso es la función signo, que ahorita vamos a ver cómo es, evaluada en la entrada neta. Ustedes saben que la entrada neta, ¿en qué consiste la entrada neta de una neurona? De acuerdo a lo que hablamos anoche. ¿En qué consiste la entrada neta? Exactamente, correcto. Es la sumatoria multiplicada por su peso. Entonces, lo primero, esto lo vamos a denominar como la salida deseada. La salida deseada pues viene siendo la evaluación de la función en la entrada neta menos un umbral. En este caso, este menos es la clave realmente. O sea, menos el umbral. Bueno, entonces, bueno, normalmente se utiliza la función escalón o la función signo. Entonces, ¿cuál es la idea? Ese perceptron trabaja para separar conjuntos linealmente separables, es decir, donde usted puede trazar una línea y la neurona es capaz de colocar una función, eso se llama el boundary, donde la parte superior vamos a asumirla como uno y la parte inferior vamos a asumirla como cero o menos uno. Muy bien, entonces la neurona, vamos a definir una neurona nomás con entradas x1 y x2. Entonces la operación de salida es la función de activación de la entrada neta. Entonces, bueno, la idea es ir ajustando esto y acá, bueno, acá yo les había explicado a ustedes cómo trabaja. Entonces, lo primero, nosotros vamos a trabajar sobre la corrección de errores. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar sobre esta corrección de errores. Esta corrección de errores, dígame. No, es la función signo. La función signo la que vamos a usar. La sigmoide la vamos a utilizar ya en la siguiente que viene. Ok, entonces en este punto, sigo. Entonces vamos a trabajar el algoritmo de esta manera. La idea es corregir errores, es decir, vamos a ajustar los pesos a medida que el error pues, para buscar reducir el error. Pero eso lo vamos a hacer de acuerdo a una tasa de aprendizaje. ¿Qué es una tasa de aprendizaje? Nosotros podemos calcular el error y podemos mover los pesos de acuerdo a ese error. Sin embargo, si movemos muy rápido los pesos, hay un problema. Que ustedes pueden mover esta función, ¿cierto? La medida que nos dice el factor de aprendizaje, lo que nos dice la medida del factor de aprendizaje es que tanto movemos esta función, si la movemos hacia arriba o la movemos hacia abajo, para intentar cubrir pues para intentar separar apropiadamente los datos. Pero ¿qué pasa? El problema que hay es que si yo lo hago a un paso muy grande, podría llegar a una situación donde, donde sea muy complicado cuadrar. Porque, digamos, él intenta primero moverlo hacia abajo. ¿Sí? Digamos que si quedan algunos datos azules hacia arriba. Por ejemplo, si yo lo muevo mucho, esa es una de las cosas que uno debe tener presente. Si uno lo mueve mucho, por ejemplo, lo coloco por acá. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que volverlo a ajustar hacia arriba. Y si lo ajusta hacia arriba con un gran cambio, entonces vuelve a hacer y queda en un vaivén. Y es muy, muy complicado que los datos se ajusten. Por eso es bueno utilizar que ese error lo vamos a multiplicar por un factor menor que uno, entre cero y uno, con la idea de que ese paso sea más pequeño. Pero tampoco hay que hacerlo tan pequeño que el algoritmo se demore muchísimo en dar convergencia, es decir, en una medida. Esta es una de las cosas que ustedes van a experimentar con el uso de la librería Scalea, es que cuando usted coloca un factor de aprendizaje muy alto, se demora muchísimo en dar como un buen resultado y a veces no da buenos resultados. Entonces, es bueno utilizar un factor de aprendizaje un poco más pequeño. Sin embargo, muchachos, por la práctica, realmente el factor de aprendizaje depende de los datos.
Y muchas veces toca mirar la naturaleza de los datos, o sea, cómo están distribuidos, como para uno darse cuenta, bueno, esto con un factor de aprendizaje, digamos, cercano a uno o muy pequeño, podemos llegar a la solución. Entonces, como les había indicado, uno puede clasificar esto en dos regiones. Una región donde es clase 1 y otra región donde es clase 0. En este caso, clase 1, vamos a aplicarlo, digamos, donde la función sale 1. Por ejemplo, el caso de LAN, ustedes pueden observar que el punto verde indica dónde es 1. Entonces, si trazamos la línea recta por acá, podemos saber que esta parte de acá la podemos clasificar como 1 y la parte de abajo la podemos clasificar como 0. Si fuera en la parte del OR, la parte de arriba, de esta acá, arriba de este, pues son unos y la parte de abajo son los ceros. O sea, miren que este punto de acá lo clasificamos como 0 y el resto lo clasificamos como 1. Se puede. Y ahora, ¿qué pasa con este de acá? El SOR tiene el problema es que necesitamos dos funciones. Para hacer eso necesitaríamos ya dos capas de neuronas, el perceptron multicapa que en breve observaremos. Entonces, a medida que vamos avanzando, cuando ustedes tienen una sola capa, ustedes solo pueden cuadrar una... O sea, en el caso de una neurona únicamente, ustedes pueden cuadrar únicamente esa función que les mencioné y pues pueden separar los datos así, es decir, regiones en forma general, es decir, partir el plano con una recta. Luego, si ustedes tienen dos capas, pueden utilizar ya dos funciones, pueden rodear un área, ¿sí? Como en el caso del SOR, funciona como con una arquitectura de dos capas. O por ejemplo acá, ya trazar dos líneas. Si ustedes ya tienen tres capas, ya se hace la intercepción entre tres funciones que ustedes pueden tener ya áreas de este estilo. Y pues ya pueden, áreas no, ya acotadas, ya que básicamente ustedes ya lo limitan es por el número de neuronas. Cada neurona agrega una línea más y ustedes pueden ir acotando. El problema de meter, pues entre más capas mejor, pero entre más capas el problema es que el algoritmo de entrenamiento pues tarda mucho más tiempo. Y vamos a implementar esto. Vamos a implementar el algoritmo Perceptron de la siguiente manera. Primero vamos a corregir el error. O sea, nuestro objetivo es corregir el error. Vamos a introducir la tasa de aprendizaje que indica el ritmo de cambio, es decir, el cambio de W de T, W de T más 1 va a ser igual a ese factor de aprendizaje por el delta de U, por el cambio de W. ¿Qué es el cambio W? El cambio W va a estar dado por el error. Y esta tasa de aprendizaje debe decir, bueno, ¿qué tanto nosotros cambiamos eso? Entonces, esta es la actualización que nosotros vamos a hacer. El peso, el cambio del peso, va a ser igual a la tasa de aprendizaje por el error, que en este caso el error es este que ustedes ven acá, por el valor de la entrada. Bien, ¿por qué no podemos tener entradas que valgan 0? El problema que ustedes ven es que si la entrada vale 0, ¿qué pasa con este factor? Que es lo que les trataba de explicar anoche. ¿Qué pasa si la entrada es 0? ¿Qué problema hay? Eso vale 0. No importa el error que usted tenga. Entonces es importante garantizar que esta entrada nunca vaya a valer 0 para un caso. ¿Por qué? Porque si vale 0, el problema que tenemos es que lo que va a multiplicar acá no vamos a tener realmente forma de modificar, ¿sí? Entonces esta es una de las cosas que tiene eso. Exactamente, sí, porque la entrada 0 pues podría dar un valor dado, pero como la entrada en ese caso, o sea, digamos que si usáramos lógica de 0 y 1, ¿cierto? Por eso es que lo cambiamos entre menos 1 y 1. Si utilizamos lógica entre 0 y 1, el problema que tenemos es que cuando la entrada vale 0 efectivamente, o sea, la entrada neta vale efectivamente 0, entonces el problema que nosotros tenemos es que pues no va a haber actualización. Entonces, eso es una de las cosas pues que se evalúan acá. Bueno, entonces nosotros en este algoritmo que vamos a tener, ustedes, como es un algoritmo de aprendizaje supervisado, ¿qué quiere decir que sea supervisado? Supervisado indica que ustedes lo que van a hacer es que ustedes conocen la salida. O sea, ustedes van a coger un conjunto de datos y ustedes conocen la salida, ¿sí? Ustedes la conocen perfectamente. Las salidas deseadas. Ustedes van a tener las salidas obtenidas. ¿Qué son las salidas obtenidas? A una entrada, ustedes evalúan la red neuronal y ella le va a dar una salida. Esa es la salida obtenida. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Mediante la modificación de peso, la idea es acercar Y a T. Es decir, la salida obtenida la quiero acercar a la salida deseada. Eso es lo que uno quiere hacer con esa modificación de los pesos. Entonces,
La regla del preceptron es lo que ustedes ven acá. Y la idea es que con este cambio vamos a sumarle al peso actual, vamos a sumarle esto con la idea de acercar la entrada hacia la salida. Ahora cuando veamos preceptron multicapa van a darse cuenta que realmente esto sale de derivar el error. Y el error, pues cuando ustedes derivan la función del error, ustedes encuentran en su mínimo. ¿Cuál es la idea del mínimo? Volver el error cero. Cuando usted vuelve el error cero, cuando usted vuelve el error cero, la idea es que la diferencia entre la entrada deseada y la entrada obtenida se reduzca. Eso es lo que uno busca. Uno busca acercarse hacia un mínimo. Hacia un mínimo, en ese caso, cuando el error es mínimo, pues el error es cero, cuando el error es mínimo. Y bueno. Entonces, vamos a trabajar acá con la función signo. También va a funcionar ahora con una modificación que lo va a hacer, que ustedes van a ver. Entonces, la función signo está definida de esta manera. Vamos a utilizar esta función de activación a modo de ejemplo. Entonces, 1 si n es mayor que 0, 0 si n es igual a 0 y menos 1 si n es menor que 0. Esta función se grafica de esta manera. Donde acá es 0. La idea es movernos de esta manera, ¿sí? O sea, no quedarnos en 0, sino movernos hacia donde la entrada es menos 1, donde la salida es menos 1 o la salida es igual a 1. La idea es movernos allí, ¿sí? La idea es movernos entre estos dos. Mover los pesos de tal manera o de menos 1 o de 1. Muy bien, entonces ahora el perceptron, no sé qué pasó con este slide. El perceptron vamos a trabajarlo de esta manera. Vamos a trabajar la función signo y vamos a trabajar con este de acá. Vamos a hacer que la entrada neta, que la entrada va a ser WXJ por XJ por la entrada menos el umbral. En este caso yo voy a seleccionar un umbral de 1 y la idea con esto es obtener esto uno puede transformar esta sumatoria en esta regla, que es la norma de W por la norma de X por el coseno del ángulo. Entonces, ¿cuál es la idea del perceptron? Básicamente empezar a mover este ángulo. Usted tiene inicialmente aleatorios, como los pesos son aleatorios, por ejemplo, digamos que hay aquí en la mitad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de ir modificando los pesos? Mover el ángulo, reducirlo, se nos mueve la función hacia arriba. Si aumentamos el ángulo, entonces la función se nos mueve hacia abajo. Esa es principalmente la idea de este algoritmo, es empezar a mover esto para encontrar donde los datos se manejan correctamente. En este caso, pues sería encontrar cuando la función, bueno, digamos, los clasifica correctamente, sería pues aquí reducir un poco el ángulo. Esa es principalmente la idea de este algoritmo. Y bueno, entonces, bueno, aquí se explica qué pasa a medida que las iteraciones aumentan hasta que uno llega a una convergencia. Entonces, ¿qué hacemos? La idea es etiquetar con menos 1 y 1. Pues ya les expliqué el problema de la entrada 0. Entonces vamos a utilizar, en vez de 0, vamos a utilizar menos 1. Vamos a utilizar la lógica de la función signo. Que el 0 lo cambiamos por menos 1. O sea, cuando ustedes tienen una función binaria en lógica de función signo, en vez de 0 sale menos 1. Muy bien, entonces vamos a calcular aleatoriamente los pesos entre menos 1 y 1, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, para implementar eso, vamos a ir acá a nuestro aquí tengo, vamos a trabajar en nuestro Google Colab. Voy a cambiarlo aquí un momento. Listo, ya estoy listo. Entonces, algoritmo perceptron. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces acá, lo primero que vamos a hacer es, bueno, calculamos la función signo que ustedes ven acá. Luego hacemos la función de la neurona, pues básicamente la evolución del signo en la entrada neta más el umbral, ¿cierto? En este caso sería menos, ¿sí? Menos el umbral. Ya ahorita les voy a explicar por qué. Menos el umbral. Muy bien, entonces acá tenemos esto. Luego calculamos el algoritmo perceptron. Yo puedo repetir esto, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente me dice, vea, los pesos necesito que los inicialices entre menos 1 y 1. Entonces, ¿qué pasa? Como vamos a tener un sistema con apenas 2 neuronas, vamos a tener un sistema apenas con 2 neuronas acá. Entonces, ¿qué pesos están asociados? Están asociados a W1, ¿cierto? W2 y en este caso lo que es el umbral. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a actualizar lo que es W1, W2 y vamos a actualizar lo que es el umbral. El umbral básicamente pues
es por, vamos a asumir inicialmente que vale 1 y la entrada es menos 1. ¿Listo? Eso es, nos sirve para ajustar el algoritmo. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso. Lo primero que me dicen acá, vamos con el primer paso. Calcule los pesos de forma aleatoria entre menos 1 y 1. Entonces eso es lo que vamos a pasar a hacer acá. Entonces, cuando pasamos a hacer esto acá, entonces esta función de la librería NumPy nos habilita... Uy, voy a agrandarlo un poquito. La librería de NumPy nos habilita a nosotros la posibilidad de crear vectores aleatorios. Entonces sería np, eso ya viene pues en la documentación, .ran, ¿cierto? .random, .rand y nt. Perdón, .ran. Entonces, ¿qué hace esto? Esto nos va a crear un vector, ¿sí?, de tamaño 2, vamos a ver, de tamaño 2, que tiene la siguiente característica. Yo puedo mostrarles acá qué pasa con esto. Vamos a hacer una celda de código por aparte. Bueno, estoy importando la librería. Y acá lo que voy a hacer es, al final, voy a agregar otra de código. Y miren lo que pasa con esto. Si calculo de esta manera, me genera, ¿cierto? Esto me lo genera entre 0 y 1. Pero resulta que allí nos dicen que entre menos 1 y 1. Entonces, ¿yo qué hago? Como esto me genera entre 0 y 1, yo lo que voy a hacer es multiplicar esto por 2 y voy a restarle 1. Entonces, si lo hago de esta manera, entonces, ¿qué pasa? Va a generarme, esto me genera entre 0 y 1. Si lo multiplico por 2, me va a generar entre 0 y 2. Y si le resto, bueno, es entre menos 1 y 1. Sí, está bien. Y si le resto 1, entonces me va a generar entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque esto me genera entre 0 y 1. Lo multiplico por 2 y esto me genera entre 0 y 2. Pero ¿qué pasa? Si le resto 1, entonces me resta 1 en ambos lados. Se me resta en el 0, que es el mínimo, me queda menos 1, y en el 2, que es el máximo, me queda 1. Y miren acá, esto me va a generar pesos entre menos 1 y 1. Miren. Entonces, esto es lo primero que debo hacer. Bueno, esto es un ajuste con respecto a lo que ha hecho ayer, que solamente los había generado de otra manera. Muy bien. Entonces, actualizamos esto. Y ahora, ese es el primer paso, ¿sí? Ahora, el segundo paso me dicen, vean, yo necesito que cada vez que usted haga un patrón, entonces actualice la neurona. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo hacer lo siguiente. Entonces, voy a recorrer las entradas. Entonces, por cada entrada, entonces, for i in range, entre 0 y entradas, punto shape en 0. Es decir, voy a recorrer cada una de las filas. Listo, lo voy a hacer de esta manera porque necesito también iterar la salida. Muy bien, entonces acá colocamos los 2 puntos. Perfecto. Entonces, acá qué viene. Lo primero es, voy a tomar la entrada actual. Entonces voy a tomar la entrada actual. Entonces sería entradas en i, ¿cierto? Y esa es mi entrada actual. Y la salida, voy a llamarla y, perdón, t, que es la tetsu, que es la salida deseada, pues salidas en i. Es decir, para la entrada i, recuerden que la entrada es un arreglo bidimensional, entonces vamos a tomar la fila. ¿Sí? En ese caso sería pues el valor de x y el valor de y. ¿Y qué vamos a hacer acá? Con las salidas deseadas, pues vamos a tomar la salida que le corresponde. En este caso, como tenemos entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces las salidas pues sería para menos 1, menos 1, menos 1, porque recuerden, estamos en lógica de función signo. Entonces sería 0, 0 y la salida es 0. Luego 0,1 la salida es 0, 1, menos 1 la salida es 0 también, y 1 y 1 la salida es 1. Entonces vamos con esta lógica de la función AND. Pues recuerden que estamos mapeando la función AND. Muy bien, entonces calculamos esta parte de acá. Calculamos la entrada y la salida. Luego, ¿qué debemos de hacer? Calculamos el y, que sería la salida con la red neuronal. Entonces, ¿cómo es la neurona? Entonces sería la neurona evaluado en la entrada, ¿cierto? Perdón, en ent, que es la entrada. Luego tenemos los pesos, pues que lo tenemos acá, y luego la salida, perdón, y luego el umbral, pues que el umbral yo sencillamente lo paso, ¿correcto? Eso es lo que vamos a hacer acá. Bien, entonces, ahora ¿qué va a suceder? Lo que debemos de hacer ahora es calcular el error, ¿cierto? ¿Cuál es el error? El error
viene siendo la diferencia entre lo que yo quiero, en la resta entre lo que yo quiero y lo que estoy obteniendo. ¿Sí? Por ahora estoy simplemente calculando el error. Ahora bien, en este punto debemos aplicar lo que es la regla del perceptron. Entonces, ¿cuál es la regla del perceptron? ¿Verdad que aquí comentas de esa manera? La regla del perceptron. Entonces, la regla del perceptron dice, coja los pesos, ¿cierto? W de TI más de T más 1 es el factor de aprendizaje, que es E, por el error, que es la diferencia entre Y to su, y multiplícalo por la entrada asociada. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Observemos. Entonces estoy acá de nuevo. Esperen, cambio acá. Entonces estoy acá de nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros cuando tenemos una salida, digamos, un valor del error acá, un valor del error, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este error realmente se manda hacia acá para actualizar el peso. ¿Qué vamos a hacer? La idea es modificar este W1. Entonces, ¿cómo vamos a modificar este W1? Vamos a coger el W1 actual, el W1 actual, y vamos a hacer el siguiente cambio. El W1 actual le vamos a coger y vamos a la tasa de aprendizaje, ¿sí? El factor de aprendizaje por el error por la entrada X1, ¿sí? Vamos a regularlo por la entrada del mismo. Ahorita vamos a darnos cuenta que esto tiene que ver es con la derivada del error. Eso tiene que ver mucho es con la derivada del error. Entonces, ya en ese punto, lo que vamos a hacer acá es actualizar el peso de esa manera. También vamos a hacer lo mismo acá. W2 es igual a W2, voy a ponerlo acá abajito, W2 es igual a W2 más el factor de aprendizaje por el error por X2. Y finalmente vamos a actualizar ese teta. Entonces el teta, lastimosamente no, vamos a ver si tengo el símbolo acá. Vamos a ver. No lo tengo acá. Y este teta vamos a actualizarlo de la misma manera. Vamos a coger el teta, se me trabó aquí un poquito esto. Vamos a coger el teta, le vamos a poner el teta más el factor por el error, pero como la entrada aquí se asume que es menos 1. Eso es lo que vamos a hacer en este punto. Muy bien. Entonces, cambio acá de pantalla. Cambio acá de pantalla. Y vamos a hacer eso. Entonces vamos a actualizar de acuerdo a las entradas que estamos evaluando. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, vamos a actualizar el primer peso. Vamos a actualizar el primer peso. Vamos a actualizar el primer peso. Entonces, pesos en cero, que se correspondería a la primera entrada, pesos en cero, que corresponde a la primera entrada, es igual a pesos en cero, ¿cierto? Más el factor, más el factor de aprendizaje, ¿cierto? Por el error, por X evaluado, ¿en dónde? En cero. Porque pesos en cero corresponde a la primera entrada de la neurona. No sé si hasta este punto es claro, me confirman. La regla que estamos haciendo. ¿Sí por ahora? Muchachos. Bueno, dale. Voy a activar el chat que no lo había visto. Bueno. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a actualizar ahora el pesos. Momento. Hubo un error acá. Listo. Es que está como corrido. No sé qué pasa. El pesos en 1 es igual a pesos en 1 más el factor de aprendizaje por el error por X1. Por X1. Y esto es lo que vamos a hacer acá. Ya aquí actualizamos los pesos. Me falta únicamente actualizar el tema de este umbral. Que este umbral pues inicialmente lo vamos a asumir como 1. Es un peso más. También lo podemos ajustar con la misma regla. El umbral es igual al umbral más lo mismo. Pero en lugar de tener por X, por algún X, por el factor de aprendizaje, por el error, vamos a tenerlo por menos 1. ¿Por qué menos 1? Por el modelo de la red. O sea, se asume, miren acá, estoy trabajando bajo este modelo. Lo que ustedes ven, momento que tengo que actualizar no es parte del tiempo.
bueno, tengo que actualizarlo por el peso que hay acá. Si ustedes observan, este peso que hay acá, esta entrada que hay acá se asume como -1. Por eso se resta el umbral, ¿sí? Por eso se resta. Se asume que esa entrada es -1, ¿listo? Entonces, vuelvo acá y lo que voy a hacer ya en este punto es esto, ¿listo? Entonces, ¿qué va a retornar esto? Esto va a retornar el umbral y los pesos. Entonces, retornar pesos, umbral. Y lo bueno de este lenguaje es que yo puedo hacer retornos de dos variables al mismo tiempo. Entonces, acá donde tengo pesos actualizados, voy a actualizar el umbral y voy a imprimir los dos. Voy a darle print, cómo quedan los pesos actualizados y el umbral. Muy bien. Entonces, voy a ejecutar esto, voy a ejecutar la función signo, voy a ejecutar la neurona. Bueno, si hay algún error, pues nos defenderemos. Luego el umbral, pues inicialmente voy a asumirlo como 1, aunque también puede ser un valor aleatorio. Luego el factor de aprendizaje, luego las salidas. A ver, yo miro una cosa acá. Voy a hacer una copia de variable para evitar problemas. Umbral, voy a ponerle aquí umbral in para evitar algo ahí. Umbral in. Esto está más raro. Bueno, este es el 2 puntos. Este es el L. Este acá, umbral in. Listo. Eso está rarísimo. Bueno, y el umbral in viene siendo eso. Aunque podríamos sencillamente obviarlo y ponerlo como aleatorio. Pero bueno, no importa. Vamos a inicializarlo en 1. Bueno, entonces ahí sí ya me evito ese problema. Bueno, entonces aquí actualizo el umbral y lo que hago es sencillamente probar. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a volver a ejecutar. Voy aquí, bueno, el umbral lo asumo como 1. Podría ser un valor aleatorio entre -1 y 1. Factor de aprendizaje. Las salidas. Los pesos, bueno, aquí hay un error. El X no está definido. Claro, obviamente el X no está definido porque no es X, sino entrada. Vamos a ver si aquí, ese es el por, y aquí, qué chistoso es, la entrada. Muy bien, y acá tengo, bueno, aquí creo que lo reemplazo, la entrada, perfecto. Y bueno, aquí lo hago lo que tengo que hacer. Y bueno, me dio esto, me dio que los pesos actualizados son de esta manera y el umbral pues me dio 1. Vamos a ver, estoy retornando pesos y umbral. Ah, bueno, hay un error. Esto es al revés. Pesos actualizados, umbral. Ahí está. Bueno, pesos actualizados y umbral. Esto está más raro. A ver. Y ahí le pongo la L. No, ahí le pongo la L. Listo. Ajá. Okay. Bien. Bueno, me dice que a ver, valor de la casa, me dice que a ver qué es lo que está pasando acá. Supuestamente las entradas me debería estar entrando acá y yo estoy evaluando la neurona ante esa entrada. En ese caso la entrada sería entre la entrada neta. Si no, yo lo estoy haciendo bien. Vamos a ver qué está pasando. Ve qué raro. Tarea de funcionar. Bueno, factor de aprendizaje, las salidas, los pesos actualizados. ¿Qué carajo? No, esto está rarísimo. Vamos a ver. Los pesos son esto y los pesos debe retornarme esta parte. Bueno, vamos a ver. Las salidas y los pesos. Bueno, vamos a ver qué está pasando. El algoritmo perceptron entra las entradas, las salidas, el factor de aprendizaje que es 0.5 y el umbral. Y me devuelve los pesos, actualizados. Aquí está pasando algo raro. Voy a volver a ejecutar. Aquí está pasando algo extraño. Bien, umbral igual a umbralin y bueno, listo, aquí ya lo manejé. Bueno, esas son las entradas, estos son los factores de aprendizaje, estas son las salidas y estos son los pesos. Aquí está pasando algo que no me gusta. Voy a ver una cosa acá. Vamos a ver, print pesos, ¿qué es lo que está devolviendo esto? Print pesos. Vamos a ver esto que está devolviendo. Y vamos a ver acá. Qué extraño. Pesos actualizados. ¡Ah! Ay, muchachos, por Dios. Esto es pesos actualizados. Pesos actualizados. Ahí está el problema.
Bien, ahora está devolviendo lo que es. Perfecto. Era un problema de nombramiento de variables. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya tengo lo que necesito y probamos la salida. ¿Y ustedes qué observan acá? Miren qué pasó. ¿Qué acaban de ver? ¿Qué acaban de ver acá sobre el ajuste? Esperada, ¿cierto? Naturalmente, pues esto acá, pues funciona muy bien al primerazo porque es que es una función muy fácil, es la función A. Entonces, voy a hacer un pequeño ajuste en el algoritmo porque uno puede tener un criterio de parada, ¿cierto? No siempre les va a dar que el error sea cero en el primer pasón. Entonces, uno maneja las diferentes iteraciones. Entonces, las voy a agregar. Entonces, voy a agregar iteraciones. ¿Qué es iteraciones? Básicamente cada iteración evalúa todo el conjunto de datos. Y si hay error aún, entonces lo que va a hacer es repetir el proceso para ajustar los pesos. Todo lo que voy a hacer. Entonces, yo suelo colocarlo mientras el número de iteraciones sea menor, digamos, un valor dado. Uno le puede colocar acá como parámetro del algoritmo el número de iteraciones que uno quiere máximo. El número de iteraciones máximo. Entonces, el número de iteraciones máxima. Entonces, número de iteraciones máxima, voy a poner itemax. Entonces, mientras el número de iteraciones sea menor que el número de iteraciones máxima, o sea, itemax, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a, momento, acá afuera. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? El número de iteraciones máxima, entonces, iteraciones es igual a 0. Entonces, voy a hacer este while y voy a correr esto un poco hacia adentro. O sea, voy a meter esto dentro del while. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras el número de iteraciones sea menor que el número de iteraciones máxima, entonces repita este proceso. Y lo que voy a hacer es que cada vez el número de iteraciones lo voy a incrementar. Iteraciones es más igual 1. Esto es igual a iteraciones más 1. Es equivalente al más más. ¿Listo? Pues aquí no existe el más más. Toca de esta manera. Entonces, listo. Y otro criterio de parada es si el error que yo tengo en una iteración es igual a 0. ¿Cómo hago eso? Voy a calcular el error de la iteración, ¿cierto? El error de la iteración inicialmente es 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá en el error, ¿cierto? Voy a poner que el error iteración más igual el error. Entonces voy a sumar el error de cada patrón. Entonces, al finalizar este for, si el error de iteración es igual a 0, entonces, ¿qué debe hacer? Rompa el ciclo. Sencillamente rompa el ciclo. El error de iteración es igual a 0, sencillamente rompa el ciclo. Y listo. Es con este break rompo lo obligo a que salga este for. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Entonces, el umbral, bueno, todo esto, las entradas, factor de aprendizaje, las salidas, los pesos, vamos a ver, itemax, bueno, claramente, aquí hay algo que me faltó, es que el máximo de iteración voy a ponerle 200, ¿listo? Y le mando esto como argumento, máximo de iteraciones, con esto del umbral, vamos a ver, aquí, acá, coma, max, it, ¿listo? Voy a mandar eso. Entonces, yo puedo hacer eso. Listo. Y esto debería darme la salida de SA. Miren acá, sigue dando lo mismo, ¿sí? Sino que, pues, le coloco esto es para que tenga la oportunidad de corregir el error en caso de que la primera vuelta no lo pueda hacer. Entonces, hay unas cosas que uno debe mirar por diferentes iteraciones, es la evolución del error, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a armar un array que va a tener el error. ¿Para qué? Voy a buscar graficarlo. Graficar error versus número de iteraciones. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, voy a agregar otra variable. Voy a agregar otra variable acá que va a darnos la evolución del error. ¿Para qué yo quiero la evolución del error? Para mirar cómo se comporta ese error a medida que yo itero. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner evolución error. Voy a ponerlo como un array. Y lo que voy a hacer es acá en el error it, o sea, el error de la iteración, voy a poner evolución. Yo como le puse evolución error. Punto append, ¿cierto? De el error de la iteración. Entonces voy a ir pegando
voy a ir pegando ese valor y vamos a ver cómo se comporta el algoritmo a medida que este evoluciona. Entonces voy a retornarlo también, pesos umbral, y devuelvo la evolución del error. O sea, devuelvo eso como información del entrenamiento. Entonces, pesos actualizados, umbral, coma, error, y voy a imprimirlo. Y miren lo que va a pasar. Umbral, bueno. Bueno, este es el paréntesis acá, coma, error. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a ejecutarlo. Vamos a actualizar la función. Vamos a ejecutar acá. Y miren lo que pasa. Resulta que esto, vamos a ver, esta es la diferencia. Resulta que en la primera iteración el error nos dio 0. O sea, esto lo pudo solucionar en la primera iteración. O sea, solamente necesitó una sola iteración para corregir el error que él tenía. Básicamente. Entonces, bueno, aquí lo hizo en cuántas iteraciones. Miren, ¿cuántas iteraciones requirió? ¿Qué ven ahí? ¿Cuántas iteraciones requirió, muchachos? 3. Acá, miren, 2 iteraciones. Eso depende. ¿Saben de qué depende? De los pesos aleatorios iniciales. Si uno tiene buena suerte con los pesos, puede que hasta dé la solución de inmediato, como pasó en el primero. Pero si uno tiene mala suerte, entonces, pues, ¿qué es eso? Voy a hacer otro pequeño cambio. Es que el umbral, ¿cierto? Va a ser va a ser, en este caso, el umbral va a ser np.random.ran de un solo elemento, y aplico la misma regla, lo multiplico por 2 y lo resto con 1 para hacerlo un poco más estricto. También inicio el umbral de forma aleatoria entre 0 y 1. Entonces vamos a ejecutarlo acá. Quiero verlo para ver que no haya problema. Si me vuelve un array, entonces lo que voy a hacer es extraerlo. Entonces voy a extraerlo. Me toca. Bueno, esto toca hacerlo en este caso para que no haya problemas con esto. Entonces umbral en la posición 0. Creo que ahí ya da. O sea, me vuelve el número, pues. En ese caso me vuelve el número. Entonces, bueno, yo tomo un umbral cualquiera. Volvemos a ejecutar. Quiero un número diferente. No, uno negativo, pues. Quiero ese. Listo. Las entradas, el factor de aprendizaje, la salida, los pesos actualizados. Miren acá, solo lo hizo en una iteración. Acá lo hizo en 2 iteraciones. Miren acá lo hizo en 2 iteraciones. Pero el error siempre es 0. Y miren. Bien. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo yo podría modificar este algoritmo para trabajar ya ahora con un AND de 3? ¿Qué debería hacer? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan ahí? Para trabajar con un AND de 3. Uy, perdón, creo que no lo estoy escuchando. ¿Alguien está hablando? Pero un momento, creo que debo ajustar una cosita acá. Ya. Le envían 3 entradas. ¿Y cuántos pesos estarían asociados a esas 3 entradas? ¿Cuántos pesos estarían? 3 pesos, correcto. Entonces vamos a hacer ese pequeño cambio. De todo modo, el primer taller pues está asociado a esto. Bueno, debo copiar. Básicamente debo copiar este notebook. A ver, entonces say copy en Drive. Bueno, está creando una copia. Aquí está. Entonces vamos a hacerlo, el algoritmo Perceptron, pero para un AND de 3. Algoritmo Perceptron para un AND de 3. Entonces voy a ponerle un AND de 3. Podríamos poner un OR también, ¿no? Pues da igual. Entonces usamos la misma lógica. Entonces acá, me fue la mano. Entonces usamos la misma lógica. Nada más que aquí ya va a pasar. No son 2, sino ¿cuántos pesos serían? ¿Cuántos pesos serían allí? Serían, ¿por qué serían 3 pesos? 1 para cada entrada, correcto. Y acá hay que actualizar algo más, que pesos en 2 es igual. Esto podrían ustedes hacerlo con un for también. Esto podemos extraerlo en un for. Más factor de aprendizaje, ¿cierto? Aprendizaje por error por la entrada en 2. ¿Qué podríamos hacer ya para que pudiéramos ya no volver a colocar una línea por cada entrada que colocamos? ¿Qué ustedes recomendarían?
¿Qué harían ustedes? ¿Qué recomendación ustedes harían? Tocaría recorrer los pesos. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, for i j in range de 0, pesos punto shape en la posición 0. Recuerden que ese me devuelve el número de filas, 2 puntos. Y lo que haríamos es sencillamente cambiar ese pesos por, en vez de i, lo cambiaría por j. Y ya, ahí tendría, creo que acá está corrido, no entiendo. Ok, en j. J. Muy bien. Entonces, ya allí ya tendría la regla general y actualizo, bueno, el umbral por fuera. Ya esto me trabajaría para cualquier tipo. Aquí el umbral sigue siendo el mismo y la entrada cambia, porque la entrada en este caso sería de 3. Entonces, lo bueno es que yo puedo hacer esto, menos 1, menos 1. O sea, estos primeros de acá pues tendrían menos 1. Todos, al principio. Vamos a ver aquí donde estoy parado. Aquí estoy acá, aquí estoy acá. Listo, menos 1, luego acá, menos 1, luego acá, menos 1, está fuera. Lo voy a borrar acá. Listo. Ahorita después del descanso corrijo ese problema, no sé qué pasó con eso. Muy bien, entonces aquí ya tengo los pesos y me falta pues colocar los que irían con 1, que sería esto mismo. Sería básicamente esto mismo. A ver, yo miro acá. Sería esto mismo, ¿cierto? Aquí coloco la coma. Bueno, eso va por acá, la coma. No, vamos acá, la coma. Más acá, la coma. Listo, perfecto. Y meto acá los otros. Uy, ¿esto dónde metió? Acá. Vamos a ver. Esto después de la coma. Esto no ni siquiera copió bien. Entonces, bueno, vamos acá. Hay como un problema con el collab. Bueno, ahí está, ahí llega la coma. La coma llega hasta aquí, entonces cham. Sí, es por eso. Pero miren, ahí me defiendo. Esa es la magia de ser ingeniero de sistemas, muchachos. No, igual, no pasa nada. Sí, voy a bajarlo un poquitico a ver si eso es lo que me está atormentando la... No, miren que pareciese que es problema del navegador. Voy a cambiarme ahora... Voy a cambiarme ahora a Chrome. ¿Por qué creen que no soy tan fan de Windows? Pero bueno, no pasa nada. Ay, Dios. Bueno, gajes del oficio. Bueno, creo que aquí ya me da. Vamos a ver si no he metido la pata. Bueno, tengo un problema de sintaxis allí. Claro, obvio. Porque es que este primero de acá. Este primero de acá, a ver. Ya, ahí está el problema. A ver. np. Bueno, obvio. Parece que perdió todo esto. Bueno, aquí ya no tengo más que hacer más cambios, entonces podemos hacerlo. Claro, naturalmente esto es un nuevo notebook, el umbral y esto acá. Listo, ahí ya tengo mis 8 entradas. Básicamente pues hagan de cuenta que el menos 1 es 0 y el 1 es 1. Listo, y acá cambian las entradas, pues que básicamente pues sería todo esto, serían únicamente el último es menos 1. Menos 1, menos 1, son 8 menos 7 menos 1 y un 1. Para el caso del año. Listo, ahí tengo 8, ¿no? Ahí tengo 8, ¿no? Sí, tengo los 8. Bien. Y vamos a ejecutar el algoritmo. Bueno, ahí el factor de aprendizaje no lo he... bueno, no he ejecutado esto. Bueno. Y miren, ¿cuántas iteraciones necesitó? 2, ¿no? 2 apenas. Entonces, miren acá, una iteración, 2 iteraciones. Eso depende mucho de la suerte que uno tenga. Y miren, ahí está. Ahí está con un problema. Edita. Vamos a ver cuánto Z. Bueno, vamos a ver. Este de acá y este de acá. Bueno, aquí ya dio bien. Y ahorita les voy a mostrar por qué hay un problema que tiene este algoritmo. Es que como el error puede ser positivo o el error puede ser negativo, entonces el problema es que como el error puede ser positivo o negativo, si usted tiene un error de 4 en un lado y tiene un error de menos 4 en el otro, entonces tiene ese problema. Entonces yo para arreglar ese problema voy a tomar el valor absoluto del error. Y ya con eso solucionamos. Tomo el valor absoluto del error.
Ya con eso soluciono ese problema. Bueno, esas son cosas pues que no están ahí en la guía, pero bueno. Y bueno, acá el factor de aprendizaje, tatán, chan chan, miren, 4,0 y aquí ya me tiene que dar bien, listo, ahí está. Entonces nosotros lo podemos ampliar al número de entradas que ustedes necesiten. De hecho, pues el primer taller está inspirado en esto, inspirado en esto. Bien, no sé si tienen preguntas sobre este algoritmo Perceptron, ya pues reexplicado. El link, claro. Yo le estoy subiendo al campus también lo que ustedes requieren. Entonces, listo, voy a cambiar acá el link de una vez. Bueno, entonces cualquiera con este link. Copy link, listo. Entonces ustedes lo pueden observar allí. De todos modos, el primer taller pues es mucho revisar estos notebooks e implementar lo mismo. Listo. Bueno, entonces, bueno, pauso grabación aquí.